En todos sus años, Silas Ward había escuchado el dolor en todas sus formas, el grito de un soldado sepultado vivo bajo una trinchera que se derrumbaba, el sollozo silencioso de una viuda aferrada a un anillo de bodas manchado de sangre. Pero nada lo preparó para el sonido que escuchó aquella mañana. Ni siquiera era un sonido al principio, más bien una fractura en el aire. Un sollozo tembloroso tan tenue que podría haberse confundido con el viento. Pero Silas lo escuchó. No con los oídos, sino con los huesos. 3 días solo en el desierto lo habían insensibilizado a casi todo. Pero cuando su caballo se detuvo en las afueras de un pueblo que no daba la bienvenida a los extraños, con ventanas como ojos muertos, puertas que se cerraban antes de que pudieras llamar y calles que contenían la respiración, supo que algo andaba mal. Muy mal. El llanto volvió, apenas audible, y lo atrajo como un fantasma. Desmontó con la mano cerca del cinturón, las botas crujiendo sobre la grava, el corazón firme pero cargado. Siguió el sonido más allá de una casa que alguna vez fue majestuosa, con el porche hundido como una boca, negándose a hablar. Detrás se alzaba una letrina de madera cerrada con candado, y en silencio hasta que el llanto volvió. Nadie llora así en una letrina, a menos que la letrina sea una jaula. Entonces lo vio. La cadena. Hierro grueso atornillado desde la puerta hasta una estaca de metal clavada profundamente en la tierra. Arañazos marcaban la tierra, algunos de años atrás, otros frescos, manchados de sangre en ciertos puntos. Pegó la oreja a la puerta. «Puedes oírme, silencio». Y luego, una voz. Suave, quebrada. Infantil pero antigua por el sufrimiento. «Por favor, no me hagas daño». Sin amenazas. Sin gritos. Solo ese ruego roto como si fuera lo único que le quedaba. Silas retrocedió, los puños apretados, la respiración corta. La rabia le hervía bajo la piel. Alguien había mantenido a una persona viva encadenada en ese cobertizo durante años y las había convencido de que cualquier voz al otro lado solo podía significar más dolor. Pero esa mañana algo cambió. Silas Ward había llegado, y el mundo estaba a punto de cambiar. Silas Ward no era ajeno a los horrores que los hombres podían infligirse entre sí. Pero el sonido que se filtraba desde detrás de aquella letrina podrida, los sollozos frágiles que apenas escapaban por las rendijas, lo atravesaron más profundamente que cualquier grito de campo de batalla que hubiera escuchado. Se arrodilló junto al pan a la puerta de madera, deformada, apoyó el oído contra la veta y susurró: «¿Puedes oírme?». El llanto cesó. Cayó un silencio afilado, inquietante. Luego una voz. No fuerte, no suplicante, solo un susurro. Quebrado, tembloroso, pero innegablemente humano. «Por favor, no me hagas daño». Silas cerró los ojos. Su mano se apretó alrededor de la empuñadura de su pistola, no para desenfundarla, sino para evitar que le temblara. Había visto la guerra. Había oído a hombres moribundos gritar de dolor, había visto niños morir de hambre en marchas ensangrentadas, pero nunca una voz lo había roto de esa manera. Ella no suplicaba que la rescataran, suplicaba que no la lastimaran. Y para Silas eso lo decía todo sobre lo que le habían hecho. Nadie ruega por la ausencia del dolor, a menos que el dolor se haya convertido en el único idioma que conoce. Se puso de pie, en silencio, lentamente.
y algo se agitó dentro de él, algo que no se había movido en años. No era compasión. Llevaba demasiado tiempo cargando con eso. Era furia, una rabia con memoria, con rumbo, y sin espacio para la piedad. No podía ver a la mujer que había dentro, pero lo sabía, no era un fantasma, era una persona. Y alguien había reducido a esa persona a un susurro en el fondo de la desesperación. Silas no podía deshacer 12 años de tormento, pero sí podía cambiar lo que pasaría después. Y hoy, ella no volvería a ser lastimada. La puerta se abrió de golpe, y por un instante sin aliento, el mundo pareció detenerse. No hubo gritos ni desmayos. Solo un hombre, Silas Ward, de pie al borde de un infierno, creado por manos humanas, y una mujer saliendo de la oscuridad, tras 12 años, encadenada como un animal. No lloró. No cayó al suelo. No se lanzó a los brazos de su rescatador como un alma rota, suplicando salvación. En cambio, Cora Maddox se quedó quieta con las piernas temblorosas, pero los ojos. Dios, esos ojos fueron lo que obligó a Silas a tragarse cada suposición que tenía sobre las víctimas. No había súplica en ellos, solo fuego. Ese tipo de fuego que nace de la rabia templada en acero fundido. Su cuerpo podía estar debilitado, pero su columna, su voluntad seguía intacta. Se erguía como una reina cuyo trono había sido forjado en el dolor y el silencio. ¿Puedes luchar?, preguntó con una voz serena e inquebrantable. Una pregunta que no debería pertenecer a alguien que estuvo encadenada por más de una década. Y sin embargo, le quedaba perfecta. No estaba rota, estaba afilada. Silas asintió, pero ni siquiera él esperaba esto. No que ella siguiera viva, sino que siguiera entera, no en cuerpo, en espíritu, un alma intacta tras 4000 noches de oscuridad. Ella salió de esa prisión de madera como si cruzara del olvido a la existencia. No miró atrás, no lo necesitaba. Detrás de ella, la cadena cayó al suelo con un tintineo tardío como una elegía olvidada para aquellos que creyeron que llevaba tiempo muerta por dentro y por fuera. Ese día la libertad no llegó con trompetas veredictos ni portones abiertos. Llegó con una pregunta fría y clara: ¿puedes luchar? Y en ese momento la libertad dejó de ser un privilegio. Se convirtió en un deber. El fuego rugió con una furia que parecía salida del mismo infierno, encendido por un secreto demasiado pesado para cargar. No era solo un cobertizo de madera, lo que querían reducir a cenizas era una persona, un recuerdo, una verdad. Brooks no quería silenciar a Cora Maddox, quería borrarla. Silas Ward corrió entre el humo con el puño apretado alrededor de una llave oxidada que había sacado de debajo de una tabla deformada del porche. Detrás de él, Brooks gritaba a sus hombres: «Quemen todo, digan que fue ella misma, una loca tratando de escapar». Eso no era pánico, era control. Un hombre que había gobernado con secretos, ahora intentando enterrarlos bajo cenizas. La cadena hizo clic. La puerta se abrió de golpe. Y por un instante el mundo dejó de respirar. Nadie podía haberse preparado para lo que Silas encontró: una mujer encerrada durante 12 años en una celda del tamaño de una letrina, rodeada de tierra arañada, madera manchada, y un silencio tan denso que tenía peso. Pero no estaba rota. Sus piernas tal vez temblaban, pero sus ojos, esos ojos fieros claros, eran más afilados que el resplandor de las llamas. No preguntó: «¿Quién eres?», no susurró: «Gracias».
Solo hizo una pregunta como si hubiera esperado años para pronunciarla. ¿Sabes pelear? Cuando Silas asintió, no hubo abrazo, ni lágrimas, ni ceremonia. Se movieron. Juntos. Porque la libertad no es un momento, es una misión. Es una fuga forjada en furia. Es el único arma que tienen los indefensos cuando los poderosos intentan enterrar la verdad con fuego. Detrás de ellos, Brooks ordenó quemar a una mujer. Pero frente al mundo ese incendio se convirtió en algo más, un infierno de rendición de cuentas. Una luz que expuso lo que el silencio intentó enterrar. Cora Maddox no era solo una sirvienta. Alguna vez había sido la sombra silenciosa al lado de Margaret Morrison, la elegante esposa del senador Thomas Morrison. A ojos del público, Margaret era la encarnación de la gracia y la nobleza. Pero tras las puertas cerradas de su gran mansión, una tormenta silenciosa llevaba años gestándose traición, miedo y una verdad demasiado peligrosa para decirse en voz alta. Cora lo había visto todo. Las discusiones que se volvían cada vez más cortantes, las lágrimas que nunca abandonaban los aposentos de Margaret y la determinación callada que se filtraba en su voz. Una noche, a la tenue luz de una vela, Margaret le susurró a Cora: «Si algo me sucede, toma a mi hija y huye. He escondido las pruebas». Era una despedida disfrazada de instrucción. Algo sí sucedió, y no fue un accidente. Cora escuchó las pisadas apresuradas, el grito y el golpe sordo de un cuerpo rodando por las escaleras de mármol. Corrió solo para encontrar a Margaret desplomada al pie de los peldaños sin vida. Pero el verdadero horror no estaba en la muerte, sino en el hombre que se hallaba frente al espejo. El senador Morrison estaba practicando su dolor. «Margaret, no, querida». Repetía las líneas como un actor memorizando su guión, ajustando su expresión hasta que las lágrimas brotaran de sus ojos en el momento exacto. Luego, como para sellar la representación, se volvió para consolar a su hija, acunándola en brazos que aún conservaban el calor del asesinato, susurrándole falsos consuelos, como si nada hubiera ocurrido. Cuando Cora intentó huir con la niña, la atraparon. No hubo juicio, no hubo tribunal, solo una orden silenciosa. Haz que desaparezca. Una habitación, una cadena, 12 años. Todo por escuchar lo que el poder se negaba a dejar que el mundo supiera. Y ahora, después de todo, era Cora quien tenía la llave literal y simbólica para derribar un imperio construido sobre mentiras, con la verdad que un asesino había intentado enterrar durante más de una década. Creí que entendía lo que era la resiliencia, hasta que conocí a Cora Maddox. No temblaba, no se quejaba, no preguntaba por qué el mundo la había destrozado. Después de 12 años encerrada en una letrina podrida, lo primero que me preguntó fue: ¿conoces la salida? Como si ella fuera la guía y yo solo un hombre tropezando con la pesadilla que había sido su vida durante más de una década. Corrimos entre matorrales y piedras con las llamas lamiendo el pueblo detrás de nosotros. Escuchaba los gritos, las antorchas, la persecución. Pero cada vez que miraba hacia atrás, ella ya me estaba señalando hacia adelante, como si sus años de cautiverio la hubieran convertido en un mapa viviente de esta tierra. Nadie sobrevive 12 años encadenado con la cordura intacta. Pero Cora no solo estaba cuerda, era afilada como una cuchilla. Conocía a todos los hombres en la nómina de Brooks, sabía quién dispararía, quién dudaría. Me dijo que Hayes llevaba meses titubeando.
Sabía que otros dos jamás cruzarían la línea hacia el asesinato a sangre fría. Cada palabra que pronunciaba no era una suposición, era el resultado de 12 años observando, aprendiendo, sobreviviendo. No esperó a que la rescataran. Estudió cómo la lluvia oxidaba un poco más el candado cada primavera. Memorizó cuándo se dormían los guardias, el patrón de sus pasos, la dirección del viento. Seguía las sombras y los ángulos del sol, recopilándolos en un plan de escape que nadie creía que tuviera la fuerza de ejecutar. Hasta que aparecí yo. La llamaban loca, peligrosa, inestable. Pero jamás he conocido a alguien con una claridad tan aterradora. 12 años en el infierno y no se quebró. No. Cora Maddox no se quebró. Se afiló. Y ahora se había cortado las cadenas. El estruendo de los cascos retumbó por el cañón como una campanada de muerte. Silas Ward estaba junto al viejo pozo de piedra, con el arma en alto, los ojos fijos en los 3 jinetes que descendían a toda velocidad por el estrecho sendero hacia el valle oculto. No necesitaba que nadie se lo dijera. Era Malachi Brooks y los últimos de sus sabuesos leales. Los mismos hombres que habían mantenido a Cora Maddox encadenada en silencio durante 12 largos años. Y ahora, con la verdad al alcance de la mano, volvían para sofocarla a balazos si era necesario. Cora había desaparecido en el sótano de raíces, aferrando las cartas encuadernadas en cuero de Margaret Morrison, documentos lo bastante condenatorios como para derribar a un senador. Silas sabía que él era la única barrera entre ella y el olvido. Brooks fue el primero en desmontar. Sus pasos tranquilos ocultaban una violencia cultivada durante años. Se detuvo a unas cuantas decenas de pasos de Silas y sonrió con desdén, su voz empapada de veneno. ¿De verdad crees que eres un héroe? ¿Que un vagabundo con un arma puede deshacer un imperio construido con sangre y silencio? Silas no respondió. Su arma seguía en alto, su expresión impenetrable. Sin discursos, sin argumentos. Solo la promesa de consecuencias. Y entonces comenzó el tiroteo. No más amenazas, no más posturas, solo humo, relinchos desgarradores y el súbito silencio de hombres que nunca esperaron morir. El enfrentamiento fue breve, pero brutal. Brooks cayó de bruces en la tierra con una mano aún aferrada al arma que no alcanzó a disparar por segunda vez. Uno de sus hombres murió, otro huyó entre las rocas. Los 2 restantes soltaron sus armas sangrando y demasiado aturdidos para luchar. Desde el sótano, Cora emergió sosteniendo el gastado portafolio de cuero como una antorcha en la oscuridad. En sus ojos ya no quedaba rastro del antiguo miedo. En su lugar, ardía algo más feroz, la determinación de alguien que había sobrevivido al infierno y había vuelto para derribarlo. ¿Se acabó?, preguntó con una voz firme como el hierro. Silas miró el cuerpo sin vida de Brooks, luego a los restos temblorosos de su cuadrilla. Asintió. Esta parte sí, pero la verdadera guerra apenas comienza. Cuando la última luz del día se desvaneció tras las montañas, Cora Maddox se mantenía firme en el valle, sosteniendo una carpeta encuadernada en cuero, una por la que otros habían muerto solo para mantenerla oculta. Su cabello azotaba el viento, sus piernas temblaban de agotamiento, pero en sus ojos ya no había miedo, solo determinación. Silas Ward estaba a su lado, con el brazo sangrando por el tiroteo, pero inquebrantable, como un muro entre ella y la oscuridad que se arrastraba. Miraba hacia el pueblo a lo lejos, todavía humeante,
aunque el verdadero fuego, el hecho de poder y crueldad, seguía ardiendo tras puertas cerradas. «Ya eres libre», dijo en voz baja. Cora negó con la cabeza. «Todavía no. La libertad no es solo romper cadenas, es hacer que paguen». Entonces, miró el portafolio en sus manos. Las cartas de Margaret Morrison, pruebas condenatorias de asesinato, robo de tierras, sobornos políticos y los nombres de hombres respetables que habían comprado su silencio con sangre. «No quiero venganza», dijo su voz cortando la neblina como una cuchilla. «Quiero que el silencio termine por Margaret, por los niños vendidos, por mí». Detrás de ellos, Brooks yacía muerto, pero las fuerzas detrás de él, las que operaban en las sombras, seguían muy vivas. Cora sabía que el camino por delante estaría pavimentado de peligro, pero después de 12 años siendo tratada como un animal, Cora Maddox ya no era una víctima. Era un juicio, era fuego renacido. Cuando cabalgaron fuera del valle, ninguno miró atrás. No era necesario. Lo que había pasado no podía deshacerse, y lo que les esperaba requeriría más que balas, requeriría convicción. Sus siluetas se fundieron con las crestas del cañón en dirección a la capital, donde aún quedaban algunos jueces honestos, si sabías dónde buscar. En sus manos llevaban la verdad, en sus corazones una determinación inquebrantable, y delante de ellos un enemigo despiadado, poder, corrupción y olvido deliberado. Pero esta vez la justicia tenía nombre. Su nombre era Cora Maddox.